Hola mis niños de tercero básico, ¿cómo están? Hoy día vamos a seguir trabajando en el segundo PPT, ¿ya? Pero hoy día hablaremos sobre las zonas climáticas de la Tierra. Por lo tanto, el objetivo de hoy es aprender a conocer cuáles son las zonas climáticas de la Tierra. En la clase pasada conocimos cuáles eran las líneas de referencia, ¿no es cierto? Cuáles eran sus características. Y hoy día, ¿qué son las zonas climáticas y cuáles son los tipos de paisaje que provocan estas zonas climáticas de la Tierra? En el planeta existen distintos tipos de clima, es decir, distintas condiciones como la temperatura, la lluvia, que son medidas en periodos prolongados de tiempo, 30 a 100 años. Esto da origen a muchos diferentes paisajes. Por ejemplo, hay lugares donde llueve mucho y por lo tanto tiene una gran cantidad de vegetación, mientras que existen otras áreas donde prácticamente no llueve y el paisaje es árido. Ejemplo, el norte de Chile tenemos un paisaje bastante árido donde está el desierto de Atacama. Lo anterior ocurre porque los rayos del sol se distribuyen en manera desigual en la superficie terrestre, es decir, no llegan en igual forma. La energía que proviene del sol llega en forma más directa en las zonas más cercanas a la línea del Ecuador. En consecuencia, allí la temperatura son cálidas, o también decimos que las temperaturas son tropicales, hace mucho calor. Por lo mismo, a medida que nos acercamos a los polos, las temperaturas se vuelven mucho más frías. Aquí observamos un planiferio con las diferentes temperaturas que tiene nuestro planeta Tierra. Si observamos acá, vemos los colores azules, que significa que hace frío. Si vemos acá esta línea que dice que son de menos 20 grados bajo cero, ¿no es cierto? En las zonas cálidas, a la línea del Ecuador, por ejemplo, aquí está la línea del Ecuador y esta es la zona cálida. La zona cálida es donde hace más calor, tiene muy elevadas temperaturas, ya que los rayos del sol llegan en forma directa. Si vemos la parte amarilla, serían aquí donde están el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es donde son las zonas templadas. Y acá arriba, tanto en el círculo polar ártico como en el círculo polar antártico, son las zonas frías de la Tierra. Entonces, vamos a ver si podemos trabajar con este recurso para poder identificar bien lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, voy a tratar de hacer la línea más derecha que pueda y voy a hacer la línea del Ecuador o paralelo cero, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo 0 grados o línea del Ecuador. En la parte amarilla se encuentra el trópico de Cáncer. Aquí pasamos por países o del continente en Europa, ¿no es cierto? Donde tiene la línea amarilla. Y acá abajo está el trópico de Capricornio y aquí pasa por la segunda región, Antofagasta, ¿ya? Y también pasa por una parte del continente de Oceanía. Y finalmente tenemos los círculos polares ártico y el círculo polar antártico, ¿no es cierto? En donde está nuestra Antártida de Chile. Bueno, las líneas no me quedaron muy derechitas, pero más o menos es así. Entonces, acá arriba, nosotros en el polo norte tenemos la zona fría. Zona fría. Es decir, que tiene bajas temperaturas. Zona fría, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de ir a uno de estos lugares, debemos llevar ropa muy abrigada. Si usted tiene la posibilidad de ir, por ejemplo, a la Antártida con su papá, su familia, porque de repente pueden haber un viaje a la Antártida, usted sabe que tiene que ir con ropa muy abrigada, con botas gruesas, con gorro, con parcas adecuadas a esta temperatura, ¿no es cierto? Que muchas veces, o sea, la mayoría de las veces son bajo cero. Por lo tanto, aquí tenemos
esta zona, este clima que es la zona fría. Acá todo lo rojo es la zona cálida. Entonces lo voy a poner grande para que usted sepa que todo esto es la zona cálida. Es decir, es una zona que hace mucho calor, pero como usted ve en la imagen, las temperaturas, por ejemplo en África hay colores amarillos, donde dice que hay diferentes tipos de paisajes. No significa que todos los paisajes sean igual en esta zona, porque si usted ve aquí, mire, ve amarillo, de repente ve como azulito o celeste, acá igual. Entonces significa que esta zona cálida tiene diferentes tipos de paisajes, que los rayos del sol nos llegan todos por igual, ¿ya? Y acá en el trópico, ¿no es cierto? Del trópico tenemos la zona templada. Zona templada. En la zona templada es como acá nuestra región metropolitana, que no hace tanto frío y tampoco hace tanto calor como en otros lados, ¿ya? Por lo tanto, a eso le llamamos zona templada. Vamos a escribir aquí lo que mejor pueda escribir, templada. Bueno, las características de esta zona es como le decía, que sino también las 4 estaciones del año, ¿ya? Y por ejemplo en Chile, si usted observa Chile no solamente tiene zona amarilla, o sea de color amarillo, sino que también podemos apreciar colores como azulito, como naranjo. Por lo tanto podemos decir que Chile tiene diferentes tipos de paisajes. Como es una faja larga y angosta, tenemos también zonas frías, ¿no es cierto? Como la Antártida de Chile, o la zona, en los paisajes en la zona austral de Chile hace bastante frío, ahí baja la temperatura. Aquí es zona templada, chicos, que me equivoqué. Me cuesta un poquito escribir con esto. Templada. No estoy acostumbrada a escribir con este recurso. Así que me va a quedar más o menos. Ya. Dice templada, acuérdense. Es la T. Templada. Ya. Entonces aquí observan, por ejemplo, en Chile vemos diferentes colores como naranjo, celestito, amarillo, y acá al fondo vemos de color azul, y podemos deducir que nuestro país tiene diferentes paisajes debido a los colores de este planisferio, ¿no es cierto? Por ejemplo, también podemos decir que en Canadá hace mucho frío. Miren, si está de color morado es porque hace menos 30 grados bajo cero. Nosotros tenemos de diferentes colores y por lo tanto tenemos entre 15 grados, 16, y en el verano 36 hasta 38 grados de temperatura. Y podemos apreciar, igual como yo lo decía anteriormente, que África igual tiene como colores amarillos. Entonces eso significa, y aquí mire, hay un color celeste. Por lo tanto hay diferentes tipos de paisajes. Ya, vamos a borrar aquí. Traté de hacer lo que pude y vamos a continuar nuestra clase. Bueno, aquí podemos ver el sol, ¿no es cierto? Podemos ver que los rayos del sol llegan en forma indirecta. Les recuerdo que nuestra Tierra está un poco inclinada, ¿no es cierto? Aquí los rayos del sol llegan directamente, por lo tanto hace más calor. En las zonas templadas llega en forma más semi-inclinada, y en los polos llega en forma totalmente, pasa así como muy inclinada. Paisaje de la zona cálida. El paisaje geográfico es una porción de la superficie terrestre con características naturales, culturales y propias, donde se observa la interacción de elementos naturales físicos, como el agua y el relieve. Naturales biológicos, vegetación y fauna. Culturales, construcciones, poblaciones, producciones, economía, vías de comunicación. Los paisajes de una misma zona serán iguales. Por ejemplo, pensemos en la zona cálida donde estaba todo rojo. ¿Serán iguales? ¿Qué les dije yo? No, ¿no es cierto? Entonces, las zonas cálidas se ubican entre los trópicos y suelen ser calurosas durante todo el año. Los paisajes presentes en esta zona varían desde aquellos donde prácticamente llueve todo el año y otros que son muy secos. Esto permite agruparlos en húmedos o tropicales. O sea, podríamos decir que los paisajes son de la zona cálida o tropicales, como la selva y la sabana, y en seco, como el desierto cálido y las estepas cálidas. Entonces vamos a conocer las características de estos tipos de paisajes. Aquí, la selva.
La selva, acuérdense que pertenece al paisaje tropical, ¿no es cierto? A la zona cálida, donde la característica de la selva es que llueve mucho, hay mucha humedad, y como llueve mucho y hay humedad, hay una gran diversidad de flora y de fauna. Por lo tanto, tenemos mucho aquí para escoger en cuanto a la diversidad de animales. Podemos ver gusanitos, diferentes tipos de araña, cuncunas, monos, loros, etc. En cambio, acá en la zona, en las sabanas también pertenecen a la zona cálida. A diferencia de la selva, aquí no hay tanta vegetación. Sí podríamos decir que es una zona calurosa, ¿no es cierto? Pero con poca vegetación. Eso es un lugar más bien seco y cuando llueve muy poco, llueve muy poco. Vamos a ver estas características que sale en su libro. La selva, un clima caluroso y húmedo con lluvias todo el año. Flora, vegetación abundante con árboles que crecen hasta 70 metros. También se desarrollan arbustos, hierbas, flores y trepadoras. Algunos lugares que tienen los paisajes tropicales selva son América del Sur, las Amazonas, América Central, parte de Guatemala y México, África, el Congo, Asia, Indochina, Oceanía, Nueva Zelanda y Borneo. En cambio, en las sabanas, como vemos en la imagen de abajo, el clima es muy caluroso durante el año, con pequeñas variaciones en invierno y en verano. Aunque la noche la temperatura suele descender un poquito, tiene una estación seca prolongada, por lo tanto es como bien seco, llueve en forma corta e intensa. O sea, llueve mucho, copiosamente, pero en tiempo breve. En cuanto a la flora, aislada, forma por hierbas, arbustos y árboles. A diferencia, como en la imagen de arriba vemos muchos árboles, abajo se ve la flora en forma aislada, o sea, separada unas de otras. Algunos lugares que tienen sabanas es África, Tanzania, América del Sur, el llano de Venezuela, Asia, India y Oceanía, parte de Australia. Continuamos con paisajes cálidos, pero el desierto. Una característica del desierto es que, como usted ve, es despoblado. Aquí usted no ve vegetación, ¿no es cierto? Acá tenemos el desierto de Atacama, que es parecido a este desierto del Sahara. La diferencia es que tenemos diferentes tipos de animalitos o flora y fauna. Aquí ustedes pueden observar camellos, pero acá en el desierto de Atacama tenemos otro tipo, como la vicuña, la alpaca, la llama, el guanaco, tenemos el cururo. En cambio acá vemos camélidos, hay serpientes venenosas. Gracias a Dios nosotros no tenemos serpientes. Entonces tenemos sí la característica que es árido, ¿no es cierto? Que es seco. Aquí también la estepa cálida, que también pertenece a la zona cálida. Esta característica de este tipo de paisajes que son, los árboles son arbustivos, o sea, son pequeños, no crecen. Hay una gran variedad, pero no crecen. Pero también es caluroso. Las características específicas son paisajes secos, desierto, casi no llueve, por lo tanto es un paisaje muy seco. Existen grandes diferencias entre la temperatura entre el día y en la noche, es decir, la temperatura en el día hace mucho calor y en la noche baja la temperatura y hace mucho frío. Flora, tiene escasa vegetación adaptada a la escasez del agua. Es baja y dispersa, como se ve en la imagen. Algunos lugares que se encuentran en el desierto: en África el desierto del Sahara, América el desierto de Atacama, América del Norte, Arizona y Sonora, Asia, Gobi y Oceanía, parte de Australia. Debajo del desierto vemos las estepas cálidas. Aquí en esta imagen está mostrando una estepa del norte de Chile. Clima semiárido, es decir, que se puede plantar, cultivar, pero es más o menos, ¿no es cierto? Se encuentra a continuación de los desiertos. Tiene altas temperaturas en verano y moderadas en invierno. Sus lluvias son escasas, se concentran en invierno, por lo tanto aquí también llueve poco. Flora, escasa vegetación de tipo arbustiva. Algunos lugares donde se encuentran las estepas cálidas son América del Sur, parte del norte de Chile, Asia Central, centro de América del Norte, sur de África, Oceanía y parte de Australia. Aquí vamos en un paisaje templado mediterráneo, ¿no es cierto? Esta pertenece a la zona templada del planeta. Los paisajes templados más bien se denotan las 4 estaciones del año. Es un clima bastante agradable,
como lo que vivimos aquí en la región metropolitana. Nosotros tenemos un clima templado mediterráneo. También está el marítimo lluvioso, donde las precipitaciones se dan durante todo el año, la vegetación es siempre verde, el frío es más extremo, es ventoso, es decir, hay mucho viento y con más precipitaciones, con más lluvia que disminuye hacia el este. Aquí la vegetación es de árboles de menor tamaño, como predomina en la zona austral de nuestro país. Entonces, esta diapo, que sale específicamente en su libro, dice: paisajes de la zona templada y fría. La mayor parte del territorio habitado en Chile se ubican en zonas templadas. Esto significa que todo ese territorio tiene el mismo paisaje. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿no es cierto? En las zonas templadas se ubica entre el trópico y los círculos polares. Habita la mayor parte de los seres humanos. Al igual que en las zonas cálidas, existen distintos tipos de paisaje. Vemos el paisaje mediterráneo, que es templado mediterráneo. Tiene veranos cálidos y secos e inviernos fríos y lluviosos, aunque esto varía en la localidad de una a otra. En cuanto a la flora, su vegetación es de arbustos y árboles bajos, como el espino, el quillay, el boldo, entre otros. Algunos lugares donde se encuentra el paisaje mediterráneo es en Europa, alrededor del mar Mediterráneo, y la zona central de Chile, la que vivimos en esta ciudad, ¿no es cierto? En cuanto al paisaje marítimo lluvioso, ahí vemos una imagen de Puerto William, en Chile. Es un clima influenciado por la cercanía del océano, está el Océano Pacífico. Tiene temperaturas moderadas en verano y frías en invierno. Llueve todo el año, aunque con más intensidad en invierno. Flora, vegetación siempre verde. Hay especies de canelos, alerces y lumas, helechos y musgos. Algunos lugares donde se encuentra este paisaje marítimo lluvioso es en América del Sur, especialmente en el sur de Chile y en Argentina. América del Norte, parte de Alaska, Europa, costa de los paisajes de la zona norte. Continuamos con el paisaje de taiga. Este paisaje de taiga más bien también es frío cuando en invierno es muy frío, porque todos estos bosques se congelan, ya ahí baja mucho la temperatura. Y tenemos el paisaje de alta montaña, que también es un paisaje frío. Aquí nos damos cuenta porque hay mucha nieve y hay mucha altura, ¿no es cierto? Entonces, paisaje de taiga, clima se ubica en el hemisferio norte, el límite está entre la zona templada y la zona fría. Su clima es frío y húmedo, con grandes variaciones entre el invierno y el verano. Flora se caracteriza por ser una enorme franja verde que posee diversas especies de árboles que conforman bosques, y como el bosque boreal. Acuérdense que aquí en invierno estos bosques se congelan. Algunos lugares que encontramos el paisaje de taiga está en América del Norte, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, Europa, Noruega, Suecia y Rusia. Y aquí hay un recuadro vacío donde ustedes tienen que dibujar. Lo pueden dibujar en su cuaderno o lo pueden dibujar en su libro, porque esta imagen está textual en su libro. Clima: posee bajas temperaturas y abundantes precipitaciones que suelen ser en forma de nieve. En cuanto a la vegetación, es escasa, pues predomina la presencia de nieve. Además varía de una montaña a otra, pues depende de la altitud, de la altura de esta montaña y también del lado de la montaña en que se encuentre. Algunos lugares que se encuentra el paisaje de montañas es en la cordillera de los Andes, en América, en Asia la cordillera del Himalaya y en Europa los Alpes. Aquí vemos un paisaje polar, donde un paisaje muy frío con bajas temperaturas, donde vive este oso polar, ¿no es cierto? Este oso polar vive en el polo norte. En cambio, este pingüinito vive en el polo sur. Característica de las zonas frías: se encuentra entre los círculos polares y los polos, donde los rayos del sol llegan en forma inclinada, lo que explica la existencia de bajas temperaturas y escasa vegetación. Estas condiciones dan origen a paisajes fríos que también se encuentran en altas montañas. Entonces aquí ustedes me van a dibujar un paisaje polar, ¿ya? Puede ser el polo norte o el polo sur. Clima: posee bajas temperaturas y escasas precipitaciones que suelen ser en forma de nieve. En cuanto a la vegetación, su vegetación es escasa, pues predomina la nieve la mayor parte del año.
En las regiones polares del hemisferio norte, en meses de verano, crece musgo, líquenes y matorrales. Algunos lugares son América del Norte, Alaska, Groenlandia y la Antártica. Ya chicos, ahora vamos a hacer una actividad. Les recuerdo que esta imagen está en su libro, así que esta actividad la pueden hacer directamente en el libro o si bien lo hacen en el PPT y luego me lo envían por la webclass, a la webclass. Observa las siguientes imágenes, escribe el nombre del paisaje que representa cada una de ellas. Entonces, vamos, le pregunto a Aloncito, no el Alonso Valera, el Alonso Valera de quinto. Alonso, si ves harta vegetación, harto arbolitos, ¿qué tipo de paisaje será? Muy bien, en la selva, el número 2, Luis Emilio. Aquí vemos un gran bloque de hielo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de paisaje será? Sí, muy bien, un paisaje polar. Debajo, número 3, Camila Basualto. ¿Qué tipo de paisaje será? Muy bien, es el desierto, ¿no es cierto? Y abajo vemos la cordillera, que puede ser la cordillera de los Andes, y vemos un valle. ¿Qué tipo de paisaje será? Vicente o León. Muy bien, puede ser un paisaje templado, ¿no es cierto? Con clima mediterráneo. Continuamos. Acá, bueno, aquí dice, escribe el nombre de las líneas de referencia con los espacios asignados. Esto lo hacen ustedes en su casa, no corresponde al contenido, pero lo pueden hacer en su libro, ¿ya? Seguimos. Las personas deben definir a qué lugar del mundo quiere viajar, enséñale las zonas climáticas y algunos de sus paisajes para que pueda decidir. Observa el mapa y completa la simbología con el color de cada zona climática. Entonces aquí usted ve la simbología. Aquí está el círculo polar antártico y el ártico, ¿de qué color está? Celeste. Si no tiene celeste, pone de color azul o celeste. Acá vemos que los trópicos de Cáncer y los trópicos de Capricornio, las zonas climáticas, están las templadas, están de color verde, pintan verde, y las zonas frías de color celeste. Y acá ven el color naranjo o rojo, que son las zonas cálidas, y la pintan de color rojo. Letra B. Escoge un paisaje de cada zona climática, menciona 2 características en él y explica qué ropa debe llevar. Por ejemplo, en la zona cálida usted puede coger cualquier paisaje, puede ser selva, sabana, desierto o estepas cálidas. Entonces usted pone qué desierto va a escoger, cuáles son las características del paisaje que usted escogió y qué ropa debe llevar. Por ejemplo, si yo voy a ir al desierto, ¿qué características tiene el desierto y qué ropa debo llevar? O si voy a la selva, ¿qué debo llevar? O sea, cómo es el paisaje, las características y qué ropa debo llevar. En cambio, la zona templada puede ser la zona mediterránea, ¿no es cierto? O marítimo lluvioso. Y pone las características y qué ropa tiene que usar. La zona fría lo mismo, qué tipo de paisaje puede ser. Por ejemplo, paisaje polar. Las características del paisaje polar y qué ropa debe llevar para ir a ese paisaje. Chicos, les digo por favor que hagan las páginas 52 a 55 del texto escolar para reforzar los diversos contenidos, ¿ya? Para mí es muy importante que realicen estas actividades y así vamos a ir reforzando clase a clase. Entonces, el próximo video vamos a hablar de cómo el hombre se ha adaptado a los diversos paisajes. Niños, suban sus tareas por la webclass para poder revisarlas. Recuerden de trabajar en casa. No estamos de vacaciones. Pónganse las pilas los que no me han enviado nada. Que Dios los bendiga, ánimo, fuerzas y nos vemos. Chao chicos, que Dios los bendiga.